Departamento de Endocrinología del Hospital Dr. Salvador Gautier en Santo Domingo, República Dominicana. Coordinador de la Residencia Nacional de Endocrinología y Nutrición, Santo Domingo, República Dominicana. Coordinador del Área de Medicina Interna, Universidad INTEC, Santo Domingo, República Dominicana. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas y 18 capítulos en libros de texto. Editor del libro Dislipidemia diabética, coeditor de la revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Ha impartido más de 500 conferencias científicas en América Latina. Recibió el International Clinical Award de la American Association de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos en 2019, declarado maestro de la medicina dominicana por el Colegio Médico Dominicano. Bienvenido, querido amigo doctor Yulino. Muy buenos días, amigos queridos. Gracias, Marta, por la presentación. Para mí, como siempre, un honor, un privilegio el estar aquí. Compartir ambientes académicos y fraternos siempre forma parte de mi constructo, de mi estructura de vida. Y estar aquí en El Salvador nueva vez, ¿quién sabe cuántas veces he venido? Y voy a seguir viniendo porque tengo grandes amigos aquí, personas que me quieren mucho, que me miman, que me cuidan. Hay tolerancia cero, pero también me puedo tomar alcohol porque aquí no manejo. Voy a hablar sobre un tema que yo espero que impacte de manera beneficiosa nuestra práctica clínica cotidiana. Voy a hablar sobre lipoproteínas ricas en triglicéridos y riesgo de enfermedad coronaria. Y simplemente para que nos pongamos en contexto, cuando hablamos de lipoproteínas ricas en triglicéridos, nos estamos refiriendo a los kilomicrones, a los remanentes de kilomicrones, a las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad y a las IDL o lipoproteínas de densidad intermedia. Pero fíjense que cuando hablamos de remanentes de lipoproteínas ricas en triglicéridos, nos estamos refiriendo a partículas postlipolíticas, es decir, que se generan luego de la lipólisis inducida por la lipasa lipoproteica y que se derivan de kilomicrones y de VLDL. Obviamente, por la lipólisis están parcialmente depletadas de triglicéridos y están relativamente enriquecidas en ésteres de colesterol. Y en este momento quiero que no olvidemos que ellas están también enriquecidas en ApoE, es decir, en apolipoproteína E y en apolipoproteína C3 o ApoC3. Porque esos dos elementos le confieren propiedades fisiopatológicas en el contexto de la génesis de la enfermedad aterosclerótica que veremos con detalle más adelante. Y cuando hablamos de lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos, estamos hablando de los remanentes de kilomicrones, de las VLDL y de las lipoproteínas de densidad intermedia. Y les voy a mostrar evidencia fehaciente que sugiere, que prácticamente demuestra que estas lipoproteínas remanentes están involucradas en la génesis, en la biología de la enfermedad aterosclerótica. Ocurre que cuando hablamos de colesterol en remanentes, o como se le llama colesterol remanente, nos estamos refiriendo al colesterol que está contenido en las lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos. Ese es el concepto fundamental. Colesterol remanente es el colesterol que está contenido en las lipoproteínas ricas en triglicéridos, fundamentalmente en los remanentes de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y por lo tanto, en el estado no en ayuno, esto está conformado por los remanentes de kilomicrones, por las VLDL y por las IDL. Y en el estado de ayuno, pues obviamente los últimos dos elementos, las VLDL y las IDL, son las que conforman esta condición. Por lo tanto, cuando hablo de colesterol en remanentes o colesterol remanente, me estoy refiriendo al colesterol que corresponde a el que no se encuentra encontrado en las LDL y en las HDL.
Y ocurre que el colesterol remanente puede ser fácilmente calculado a partir de un perfil lipídico estándar, de un perfil lipídico convencional, a través de la fórmula que están viendo en la diapositiva. Colesterol remanente es igual a colesterol total menos colesterol HDL menos colesterol LDL. Pero fíjense en los dos primeros elementos de la fórmula. Colesterol total menos colesterol HDL. Eso es colesterol no HDL, el colesterol aterogénico. Por lo tanto, podríamos resumir la fórmula diciendo que el colesterol remanente es igual a colesterol no HDL menos colesterol LDL. Y ese es el elemento que debemos llevar a la casa a los fines prácticos que implican esta presentación. Pero fíjense que si yo calculo el colesterol LDL por la fórmula de Friedewald, cuando despejo para hacer el cálculo de colesterol remanente, me va a quedar siempre triglicéridos entre 5. Si utilizo la fórmula de Friedewald, repito, y digo colesterol remanente es igual a colesterol no HDL menos colesterol LDL, y el colesterol LDL que calculo es el de Friedewald, el propuesto por la fórmula de Friedewald, lo que me queda siempre es triglicéridos sobre 5. Por lo tanto, no tiene sentido tal vez hacer eso. Y esto hace que la recomendación actual se centre en que para calcular el colesterol remanente, yo no debo utilizar la fórmula de Friedewald. Debo utilizar el colesterol LDL directamente medido o el calculado por la fórmula de Sampson o por la fórmula de Martin Hopkins. Ustedes saben que para Martin Hopkins hay una aplicación que podemos bajar en nuestros teléfonos inteligentes. Y de hecho se la puedo mostrar más adelante a aquellos que estén interesados para que bajen la aplicación. Y para Sampson podemos entrar al internet y poner fórmula de Sampson y podemos hacer el cálculo a través de estas determinaciones. Entonces, puntos fundamentales para llevar a la casa en este momento. Colesterol remanente es el colesterol contenido en las lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos. Número 2, lo calculo muy fácil. Colesterol remanente es igual a colesterol no HDL menos colesterol LDL. Y debo utilizar el colesterol LDL directamente medido o el calculado por Martin Hopkins o por Sampson. Entonces, ¿cuál es el mecanismo propuesto? Porque las lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos, pero también con contenido de colesterol, causan aterosclerosis. He dibujado células endoteliales por debajo de la íntima, por encima de la luz del vaso. Y tenemos los kilomicrones. Los kilomicrones sabemos desde hace muchísimo tiempo, cuando estamos en el pleistoceno de nuestra formación académica, que son las lipoproteínas más grandes. Tienen un tamaño mayor de 70 nanómetros. Y ese gran tamaño evita que ellas puedan atravesar el endotelio, las células endoteliales, por transitosis y llegar a la íntima arterial. Por lo tanto, los kilomicrones no llegan a la íntima arterial por el tamañazo tan grande que tienen, que no le permite atravesar por transitosis las células endoteliales. Sin embargo, los remanentes, las VLDL de menor tamaño, los remanentes de kilomicrones y las lipoproteínas de densidad intermedia, tienen un diámetro menor de 70 nanómetros, son más chiquitas, pueden atravesar por transitosis las células endoteliales y llegar a la íntima arterial. Y ocurre que la entrada desde la luz vascular hacia la íntima arterial excede al eflujo o salida de ellas, porque tú puedes decir, bueno, si son chiquitas se pueden devolver. Y ocurre que la entrada excede el eflujo y eso permite que se acumulan en el espacio subendotelial. Pero esto se ve potenciado por algo que les dije hace un ratito que no quería que olvidaran. Los remanentes son ricos en ApoE y en ApoC3, y aquí lo estamos viendo. Y ese contenido de ApoE y de ApoC3 permite que ellas puedan interactuar con los proteoglicanos presentes en la íntima arterial. Y por lo tanto, a través de esta interacción, las lipoproteínas remanentes son retenidas en la íntima arterial. Y ellas, una vez retenidas en la íntima arterial, pues son captadas por los receptores scavengers presentes en la superficie de los macrófagos. Ahí están en letras rojas dibujados o escritos todos los receptores scavenger del macrófago. Ocurre que el macrófago se satura de ésteres de colesterol provenientes de las lipoproteínas remanentes y se transforma en célula espumosa, que ustedes saben que conforma la estría grasa, que es la lesión patológica inicial de una placa aterosclerótica. Y fíjense qué dato tan interesante.
Las LDL son constitutivamente deficientes en ApoE. Y para que el macrófago atrape a la LDL a través de los receptores scavengers, las LDL tienen que estar oxidadas. Tienen que estar oxidadas. Sin embargo, los remanentes no requieren ser oxidados para su captación por los macrófagos porque son ricos en ApoE. ¿Vieron la importancia de lo que les decía de que ellas tengan ApoE y tengan ApoC3? No tienen que oxidarse para que el macrófago las atrape sus ésteres de colesterol y se transforma en células espumosas. Por lo tanto, los remanentes ricos en colesterol inducen la formación de células espumosas más potentemente que las LDL. ¿Cómo? Pues así es. Y ocurre que una vez que se forman las células espumosas, entonces estamos hablando de formación de estría grasa, de formación de placa, de inflamación de bajo grado de la vasculatura. Pero las cosas van un poquito más lejos. Hay propiedades proinflamatorias y proaterogénicas de las lipoproteínas remanentes. Fíjense que las lipoproteínas remanentes interactúan con un receptor en la superficie del endotelio que se llama LOX1. LOX quiere decir receptor para LDL oxidada parecido a la lectina, pero no a la lectina con P, sino con C. Entonces, una vez que interactúan estas lipoproteínas remanentes con el receptor, eso se traduce en un aumento de expresión de moléculas que median la adhesión de los monocitos circulantes a la superficie endotelial. Aumenta esa lectina E, se produce la fase inicial de rodamiento, unión laxa y transitoria del monocito circulante a la superficie del endotelio, y luego aumenta la expresión de BCAN1 y CAN1 que median la adhesión firme de los monocitos a la superficie del endotelio. Recuérdense que la adhesión de los monocitos circulantes a la superficie endotelial es uno de los primeros pasos en la secuencia de eventos que culmina en la formación de la placa aterosclerótica. Pero la cosa va más lejos, aumenta la expresión en el endotelio de la proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1. Vamos a escuchar el nombre de nuevo. MCP1, proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1. Esta proteína lo que hace es que favorece la quimioatracción, la transmigración, el reclutamiento de los monocitos previamente adheridos al endotelio a la íntima arterial. Entonces entraron células inflamatorias a la íntima, monocitos. El monocito en la íntima se diferencia fenotípicamente en macrófago. Aumenta la expresión de receptores scavengers, no están todos ejemplificados ahí, pero son los más importantes. Faltaría el CD36, faltaría el scavenger receptor A, clase 1, tipo 1 y tipo 2. O sea, faltarían unos cuantos más. Puse los más importantes. Recuérdense que las lipoproteínas atraviesan por transitosis, son chiquitas, menos de 70 nanómetros, pueden atravesar. El que el micrón no entra por grandote, esta sí. Se pegan a los proteoglicanos de la íntima y por lo tanto se retienen. Y el macrófago a través de los receptores scavengers atrapa los ésteres de colesterol de estos remanentes y se transforma en célula espumosa. Pero fíjense que pasa algo. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos disminuyen la expresión en el macrófago de una molécula que se llama ABCA1, ATP Binding Cassette A1, o cartucho de unión ATP-A1. ¿Qué hace eso? El ABCA1 favorece el eflujo o salida de colesterol libre del macrófago. Favorece la salida de colesterol libre del macrófago. Si está disminuida su expresión, no sale colesterol libre del macrófago, se satura de colesterol el macrófago, mayor formación de célula espumosa. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos, sus remanentes, favorecen la formación de cristales de colesterol. Eso activa el inflamasoma NLRP3. Oigan, no hay quien repita lo que quiere decir las siglas en inglés de NLRP3. No hay quien lo diga. Yo tendría que haber subido con algo para leerlo aquí, porque se me va a olvidar. Bueno, qué bueno que se abrevió en NLRP3. Si se activa el inflamasoma, activación o formación de citoquinas proinflamatorias. Pero vuelvo con la ApoC3, que está en la superficie o capa externa de los remanentes, porque la ApoC3 también activa el inflamasoma y por lo tanto inflamación por esta vía. Los cristales de colesterol favorecen apoptosis de macrófagos y al morir, muerte celular programada del macrófago, se gesta el core necrótico de la placa aterosclerótica. La cosa va más lejos y está ejemplificado por el hecho de que los macrófagos se polarizan a macrófagos M1. Los macrófagos M1 son proinflamatorios. Secretan citoquinas inflamatorias, como estamos viendo aquí a continuación. Pero también secretan metaloproteasas.
metaloproteinasas, enzimas que degradan componentes de matriz extracelular de la capa fibrosa de la placa. Torna la capa fibrosa de la placa más vulnerable, más inestable, más propensa a que se rompa, a que se generen síndromes coronarios agudos. Se proliferan células del músculo liso bajo la acción de las lipoproteínas remanentes. Aumenta la enzima NADPH oxidasa, por lo tanto, producción endotelial de especies reactivas de oxígeno como anión superóxido. Disfunciona el endotelio no solamente por el estrés oxidativo, sino porque disminuye la sintasa endotelial de óxido nítrico y por lo tanto disminución de la producción de óxido nítrico. El propio endotelio, pero también los macrófagos y también las células del músculo liso producen interleuquina 1 beta, factor necrocitomoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 18, todas las interleuquinas que son proinflamatorias, inflamación de bajo grado de la vasculatura. Y finalmente sale una carabela aquí, apoptosis de células endoteliales. No solamente disfuncionan, sino que las matan, las lipoproteínas remanentes al endotelio y, como ya vimos, a los macrófagos. Y ocurre que las lipoproteínas ricas en triglicéridos generan un estado protrombótico, favorecen la activación y agregación plaquetaria y favorecen la formación de coágulos. Aumenta el fibrinógeno, aumenta el factor 7, el 8, el 10. Aumenta el factor tisular, que es procoagulante. El factor tisular activa la vía extrínseca de la coagulación. Y aumenta el PAI-1 y disminuye el TPA. ¿Qué es eso? Disminución de la fibrinólisis. Entonces es un estado que se gesta, que es proagregante plaquetario, que es protrombótico y que es antifibrinolítico bajo el concurso de la acción de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y aquí viene un elemento que nos hace que se nos vuele la cabeza cuando leímos estos artículos. No es uno solo, este es el más recientemente publicado en octubre del 2024, que nos dice que las lipoproteínas ricas en triglicéridos, en particular los remanentes, son partícula a partícula 4 veces más aterogénicas que las LDL. ¿Cómo? ¿Cómo? Que partícula a partícula son 4 veces, en otro artículo decía 2, en otro 2.9, entre 2 y 4 veces más aterogénica. Cuando compara una partícula de VLDL, por ejemplo, con una partícula de LDL, la de VLDL es 4 veces más aterogénica que la de LDL. Y esto se hizo con el United Kingdom Biobank, 502.460 individuos. Y es un estudio, vamos a llamarle, de aleatorización mendeliana, porque fíjense que utilizaron polimorfismo de nucleótido único y compararon el clúster 10, que se refería a los que representaban predominantemente a las lipoproteínas ricas en triglicéridos remanentes, versus a los que representaban los polimorfismos de nucleótido único que representaban a las LDL, y miren cuánto dio, 3.9, es decir, 4 veces más aterogénica partícula a partícula las remanentes que las LDL. ¿Cuál sería la explicación de eso? O sea, ¿por qué partícula a partícula las lipoproteínas remanentes son más heterogénicas que las LDL? En primer lugar, son más grandes. Al ser más grandes, o sea, los remanentes son más grandes que las LDL. Al ser más grandes, tienen mayor contenido de colesterol. Y su contenido es 2 a 4 veces mayor. Ojo, que en algunos artículos dice que es 5 a 20 veces mayor, y eso no es cierto. Lo cierto es que es 2 a 4 veces mayor contenido de colesterol las lipoproteínas remanentes que las LDL. Número 1. Número 2, las partículas remanentes son ingeridas por los macrófagos sin el requisito de la modificación oxidativa. Ya lo habíamos dicho, las LDL tienen que oxidarse para que el macrófago las atrape y se vuelva célula espumosa. Los remanentes no se tienen que oxidar porque son constitutivamente ricos en ApoE. ¿Bien? Lo tercero, las partículas remanentes se unen preferencialmente a los proteoglicanos de la pared arterial. Los remanentes tienen ApoE, tienen ApoC3, también tienen ApoB. Y esos 3 elementos hacen que interactúen más ávidamente con los proteoglicanos residentes en la íntima. Las LDL solamente tienen ApoB, algunas tienen ApoC3, pero la mayoría lo que tiene solamente es ApoB. Y esto hace que haya una mayor retención endotelial de los remanentes que la de las LDL. También en las lipoproteínas remanentes hay lípidos citotóxicos, lisofosfolípidos, diglicéridos, ceramidas. Y también cuando la lipasa lipoproteica las hidroliza,
Las lipoproteínas ricas en triglicéridos se gestan ácidos grasos libres, monacilgliceroles, que participan en inflamación. Y lo dije hace un ratito, la ApoC3 activa el inflamasoma NLRP3 y lo activa en los monocitos. Y cuando esto pasa, aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno por los monocitos y aumentan citoquinas inflamatorias. Lo había dicho, simplemente lo estoy repitiendo. Y muy recientemente se demuestra que las lipoproteínas ricas en triglicéridos favorecen la acumulación, en inglés se le dice lipid droplets, serían gotas lipídicas, en el endotelio. Y esas gotas lipídicas acumuladas en el endotelio aumentan la expresión del factor de transcripción nuclear kappa B, que es proinflamatorio, aumenta BCAN1, se pegan los monocitos a la superficie del endotelio y por lo tanto mayor aterosclerosis. Entonces, si partícula a partícula las lipoproteínas remanentes son más aterogénicas que las LDL, yo podría decir en este momento que son más importantes en la aterogénesis que las LDL. Pues no, eso sería una blasfemia. Entonces, ¿cuál es la explicación fundamental para que las LDL sean más aterogénicas o más importantes en la aterogénesis que las lipoproteínas ricas en triglicéridos? El número. Hay 9 veces más partículas de LDL que de VLDL en la mayoría de los individuos. Oigan esto, en normotrigliceridemia la relación LDL sobre VLDL es 9:1. Cuando hay hipertrigliceridemia leve a moderada, es decir, 135, 133 de triglicéridos hasta 265 de triglicéridos, la relación LDL a VLDL es 8:1. Y cuando los triglicéridos están arriba de 265, la relación LDL sobre VLDL es 4:1. Por lo tanto, hay 4 o 9 veces más partículas de LDL en cualquier estado, incluyendo los hipertrigliceridémicos, que de VLDL. Y otra cosa, aún en los periodos de pico postprandial, hay 9 veces más partículas de VLDL que de kilomicrones y sus remanentes. Por lo tanto, si hay 9 veces más partículas de VLDL que de kilomicrones y sus remanentes, y hay 9 veces más partículas de LDL que de VLDL, hay 18 veces más partículas de LDL que de remanentes de kilomicrones, aún en el pico postprandial. Y esa es la razón fundamental. Número. Por eso es que la ApoB está importante, porque mide el número de partículas lipoproteicas heterogénicas, 90% de las cuales son LDL. Para llevar a la casa entonces, concentraciones elevadas de colesterol remanente han mostrado tener una asociación observacional y o genética con aterosclerosis subclínica, con mayor score de calcio coronario, mayor relación con score de calcio coronario arriba de 0 y mayor relación con score de calcio coronario arriba de 100. Enfermedad cardíaca isquémica e infarto del miocardio, ACV isquémico, enfermedad arterial periférica, mortalidad cardiovascular por cualquier causa, y MACE de 3 puntos y de 5 puntos, muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal, ACV no fatal, revascularización coronaria y angina inestable. Mayor relación cuando tengo colesterol remanente elevado, y también progresa más rápidamente el ateroma cuando tengo colesterol remanente elevado, el colesterol que está contenido en las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y les traigo hay 1 millón de estudios, les traigo los que son fundamentales a mi entender. Un efecto causal independiente del colesterol remanente sobre desenlaces cardiovasculares. Miren, un estudio de aleatorización mendeliana, 1 millón de gente, 958.434. Ustedes se han fijado que cuando nos cumplimos 40 años y nos están cantando cumpleaños feliz, empezamos a ver borroso el bizcocho, el pastel. La presbicia nos da exactamente a los 40 años y 1 segundo. Y yo que tengo 61, entonces estoy que ni veo. 12 millones de single nucleotide polymorphism asociados con niveles elevados de colesterol remanente. Relación causal. Para enfermedad arterial coronaria, incremento de un 51% si tengo colesterol remanente elevado. Significativo. Para infarto del miocardio, aumento de un 57% significativo y para ACV 23% significativo. Otro metaanálisis. Y miren de cuántas personas. 31 estudios. 2.857.236 individuos incluidos en el metaanálisis. ¿Qué pasó?
que tener colesterol remanente elevado estuvo asociado con un aumento de enfermedad cardiovascular de un 53%, de enfermedad coronaria un 41%, de ACV un 45%, de muerte cardiovascular en un 83% y de mortalidad por todas las causas un 39%. Y dice la conclusión, 2 millones, que sé yo cuántos mil, 2 millones. Dice la conclusión, el colesterol remanente elevado está asociado con riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular, de ACV y de mortalidad. Y que además de medir colesterol total y colesterol LDL, debemos también considerar, ponerle atención al colesterol remanente. Y ya a los 31 años de edad, concentraciones más altas de colesterol remanente, a los 31 son muchachos, de triglicéridos, de remanentes y de triglicéridos se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares prematuros. Miren, aquí estudiaron casi 6,000 individuos jóvenes, tenían en promedio 31 años de edad, los siguieron a 22 años y vieron que desde que tienes 31 años de edad al menos, tener colesterol remanente elevado está asociado con incidencia incrementada de eventos prematuros de enfermedad cardiovascular. Y me voy al extremo, aquellos que tienen más de 70 hasta 100. Wow, encontraron gente con 100 años de edad y lo pusieron en el estudio. Y el colesterol remanente elevado contribuyó sustancialmente al riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular aterosclerótica para la edad de los 70 a 100 años. ¿Cuáles serían los puntos de corte para considerar normal esto? Les traigo un consenso conjunto de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Federación Europea de Química Clínica y de Medicina en Laboratorio, que nos dice que el colesterol remanente no en ayunas, en el postprandio, debería estar menor de 35 miligramos por decilitro y que en ayunas debería estar por debajo de 30. Recuérdense, colesterol remanente igual a colesterol no HDL menos colesterol LDL. Sin embargo, estudios más recientes, luego de esa publicación, nos han mostrado que cuando vemos la gráfica de Forest Plot, a partir de 19 miligramos por decilitro de colesterol remanente empieza a ocurrir riesgo incrementado. Entonces parece ser que el umbral de menos de 19 miligramos por decilitro pues es el que debería estar primando al momento actual. Le escribí a Nordesgaard, gurú planetario de colesterol remanente, sobre esto y no me ha contestado. Vamos a ver si me contesta. En otra ocasión me ha contestado que le he escrito cosas. Cambio del estilo de vida para reducir niveles de colesterol remanente. Si yo no presentara esta diapositiva y le preguntara, todos me dijeran lo mismo. Me la contestaran bien. Reducción de peso. Reducir la ingesta de alcohol. Ustedes tienen la ventaja de la tolerancia cero. Reducir la ingesta de grasa saturada y sustituirla por monoinsaturada. Reducir la ingesta de azúcar, carbohidratos. Me parezco a Max y a lo que estaba diciendo mi hermano Rafa hace un ratito de todas estas cosas. Obviamente la dieta mediterránea, consumir más vegetales y pescado, no fumar, que aplica en todas las guías, y aumentar la actividad física. Con eso bajamos el colesterol remanente, pero obviamente hay terapias farmacológicas para reducir el colesterol remanente. Y aquí les muestro la terapia farmacológica que ha mostrado reducir eventos cardiovasculares al disminuir colesterol LDL. Porque todavía no tenemos estudios que demuestren que reducir colesterol remanente con fármacos se traduzca en reducción de desenlaces. Estatinas, piedra angular del tratamiento hipolipemiante. Por cada 39 miligramos por decilitro de reducción de colesterol LDL bajo terapia con estatinas, el colesterol remanente se reduce 6.6 miligramos por decilitro, como un 12% más o menos. Pero con mucha frecuencia hay que considerar añadir otros medicamentos a la estatina en pacientes que tienen hipertrigliceridemia y niveles elevados de colesterol remanente a pesar de terapia óptima con estatinas, como ezetimiba, inhibidores de la PCSK9, que no está en nuestros países por lo costosos que son, y el icosapento de etilo lo tenemos en República Dominicana, la forma pura de icosapentenoico también. Y ocurre que los agonistas del receptor GLP-1, con estatinas, ezetimibe, inhibidores de la PCSK9 y icosapento de etilo se logra una reducción del colesterol remanente de más o menos 30-40%. Hay un estudio con SEMA, Leonel, que bajó el colesterol remanente con semaglutida en un 20%. ¿Ok? Pero hay terapias farmacológicas que vienen por ahí, no sé cuándo nos llegarán a nosotros, porque parece ser que van a venir extraordinariamente caras, que pueden reducir el colesterol remanente más de un 50% al inhibir la POC3. Y ahí están los fármacos que se han demostrado que tienen ese impacto.
tanto los oligonucleótidos antisentido como los RNA de interferencia pequeños y los inhibidores de la ANGPTL3. Este anticuerpo monoclonal cuesta $250,000 al año, el evinacumab. El bupanorsen, que es un oligonucleótido antisentido, y zodasiran y solbiciran. Veremos qué pasará con ellos en un futuro. Ya hay estudios fase 3 y algunos están. Entonces, la reducción del colesterol remanente se traduce en una disminución de desenlaces cardiovasculares adversos. Esa es la pregunta del millón. Vamos a ver qué nos dice los experimentos de la naturaleza. Mutaciones de pérdida de función de ApoC3 heterocigotas. Cuando tú naces con una mutación heterocigota que se pierde la función del ApoC3, el colesterol remanente baja en un 43%. Y el LDL en un 4% nada más. Y ocurre que esa mutación heterocigota está asociada con esa reducción de enfermedad vascular isquémica 41% y de enfermedad cardíaca isquémica un 36%. Cuando se hace el análisis se ve que la reducción del colesterol remanente fue responsable del 37% del 41% de la reducción de la enfermedad vascular isquémica y fue responsable del 54% de la reducción del 36% de la enfermedad cardíaca isquémica. Y los valores correspondientes para colesterol LDL fueron de un 1 y de un 2%. O sea que hay un experimento de la naturaleza que me dice que mutación heterocigota de ApoC3 y por lo tanto nos hace pensar que los fármacos que inhiban ApoC3 al reducir colesterol remanente reduzcan desenlaces cardiovasculares. Cuando en el estudio de la población general de Copenhague se vio que bajar el colesterol remanente a menos de 32 se tradujo en recurrencia de MACE de un 20% en aquellos pacientes que tenían ACV isquémico e infarto del miocardio previo. O sea que con menos de 32 bajó un 20%. Para bajar un 50% en el mismo estudio había que bajar en 81 miligramos por decilitro el colesterol remanente. Y en un modelado, esta gente inventan cosas, un modelado del estudio de población general de Copenhague, si yo bajo 77 miligramos por decilitro el colesterol remanente, tengo una reducción del riesgo de un 13 a un 17% en las mujeres, y el 13 es para los que no usan estatinas y el 17 para los que usan estatinas. Si lo que bajo es 39 miligramos por decilitro, la reducción del 7 al 10 en las mujeres. En azul, miren lo que corresponde en los hombres, y este fue un estudio a 12 años de seguimiento. No hay estudios clínicos aleatorizados a gran escala que evalúen el impacto de reducción de niveles elevados de colesterol remanente sobre desenlaces cardiovasculares. Y me gusta esta frase en comillas, dice lo siguiente: estos estudios se necesitan desesperadamente para ver si la reducción de colesterol remanente puede disminuir el riesgo de cardiovascular residual después de la reducción del colesterol LDL. ¿Qué ha pasado con los estudios aleatorizados que tenemos bajando triglicéridos al momento actual? Con drogas reductoras de triglicéridos y desenlaces. Fíjense que estoy haciendo hincapié sobre desenlaces. El asunto no es bajar los triglicéridos o el colesterol remanente, ver si eso se traduce en reducción de desenlaces. Porque ¿qué hago yo con que baje 50 miligramos por decilitro si no se reduce infarto, no se reduce ACV y no se reduce nada? Entonces miren lo que pasó. En el Reduced, con la forma pura de EPA, de icosapentenoico y icosapento de etilo, reducción de un 25% significativo, y el NNT fue de 18. En el Strength, combinando DHA con EPA, es decir, omega 3 convencional, vamos a llamarla así, nulo, fútil, no pasó nada, no se redujeron eventos. Los omega 3 no demostraron reducir eventos. La forma pura de omega 3 de EPA solo, sin DHA, es la que reduce eventos. Con Prominent, pemafibrato, no pasó nada. Detenido el estudio debido a futilidad. No se redujeron eventos. Vamos a ver esto un poquito más detallado. ¿Qué pasó en el que le fue bien? En el que usó EPA, que bajó colesterol LDL un 7% y bajó la ApoB en un 10%. Significativo. ¿Qué pasó con los neutros? Que en el Strength, con omega 3 convencional, el colesterol LDL subió un 1 y la ApoB no se modificó. Y en el Prominent, con pemafibrato, el colesterol LDL subió en un 12% y la ApoB subió en un 5%. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que al que le fue bien fue al que bajó colesterol LDL y bajó ApoB. Y a los que no le fue bien estuvieron asociados con una o no modificación de la ApoB benéfica o con un aumento de la ApoB.
Entonces, por lo tanto, hay que bajar la ApoB para que esto se traduzca en eventos y que esta es mi última diapositiva. Para que los estudios en curso sean exitosos en reducir la enfermedad cardiovascular, tanto el colesterol remanente como la ApoB deberían ser reducidos. Hay que reducir el número de partículas lipoproteicas. Esto es debido a que la ApoB captura tanto las partículas remanentes como las LDL y por lo tanto una reducción del colesterol remanente con una ApoB neutral o que se incremente probablemente refleja un aumento del colesterol LDL. En efecto, eso fue lo que pasó en el Prominent con pemafibrato, que subió colesterol LDL, subió ApoB, no se redujeron eventos. Entonces hay que bajar colesterol remanente y bajar ApoB. Muchísimas gracias por la gentileza exquisita de su atención.